Bueno, pero ¿esto de la PNL qué es? Pues programación neurolingüística. Ya, pero ¿eso qué es? Pues eso de que programas neurolingüísticamente tu mente. No entiendo. Eso de que si miras arriba y a la derecha mientes. ¿O era a la izquierda? No sé, pero tú ahora lo has hecho. ¿Hecho el qué? Lo de mirar arriba y a la derecha. Además, sigo sin enterarme de qué es esto de la PNL. Mira, mejor que lo explique el Serral. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 59. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenido, bienvenida al capítulo 59 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Hoy os tengo preparada una sorpresa. Por petición expresa de varios oyentes, hoy hablamos de PNL, Programación Neurolingüística. Y además lo hacemos de una manera muy especial porque no voy a ser yo quien lo explique, sino que va a ser... ahora te explico quién lo va a explicar. Antes, déjame que te recuerde que en Así Persuaden los Líderes tienes a tu disposición un montón de recursos para conseguir aumentar tu capacidad de influencia. En este libro te explico no solo por qué la persuasión es el único camino para liderar, sino además cómo hacerlo de forma precisa. Además, contarás con el testimonio de varios responsables de recursos humanos que ofrecen su visión acerca de cómo la capacidad de persuasión influye en el liderazgo en sus organizaciones. De hecho puedes encontrar el libro en las librerías habituales como Casa del Libro, FNAC, Amazon o directamente en la web de la editorial Libros de Cabeceras. Dicho lo cual, venga, vamos con la programación neurolingüística. Os decía en la intro que varios de los oyentes del podcast me habían pedido que hablase de PNL y a pesar de que yo soy más en programación neurolingüística, tenía ganas de contar con la presencia en Créeme lo que te digo de la persona que tengo, iba a decir a mi lado, pero en realidad está enfrente de mí. Es una persona con la que me liga una amistad desde hace muchísimos años, pero no está aquí porque sea amigo mío, o al menos no únicamente porque sea amigo mío, sino porque es una de las personas que más sabe de programación neurolingüística en España. Es un magnífico profesor. Y sin más dilación os presento a Jaume Serral. Buenas, Jaume, ¿cómo estás? Muy buenas, Óscar, muy bien. Muchas gracias por la invitación de estar aquí contigo esta tarde. Al contrario, gracias por venir. Dejadme que os presente a Jaume. Jaume es máster en programación neurolingüística y trainer internacional por la NLP, por la Society of NLP de Richard Bandler. A lo largo de su trayectoria profesional ha formado a más de 3.000 personas en esta disciplina y además se ha formado como especialista en psicoterapia e hipnosis ericksoniana. Cuestión esta última que está muy, pero que muy vinculada a la programación neurolingüística, aunque mucha gente lo desconozca. Además, Jaume es autor del libro Consíguelo, derrota las excusas y los miedos y ve por tus retos, escrito junto a Pedro García Aguado. ¿Me falta algo por decir, Jaume? ¿En la presentación quieres añadir alguna cosa? No, ya está bien. Es suficiente. Podemos añadir, sí, ¿no? Podríamos estar 2 días, pero ya es suficiente. Pues venga, vamos en materia. La primera en la frente, ¿qué es la PNL? Pues esta es una muy buena pregunta. Mira, la PNL, te voy a dar la definición oficial, que seguramente quien la escuche no va a entender nada de lo que voy a decir, pero no os preocupéis o no te preocupes, que luego lo voy a decir de una forma más simple o lo voy a explicar de una forma más sencilla. Es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva y de lo que se deriva de ella, ¿no? Dicho así... ¿Esto qué es? Exacto, se te queda esa cara de mande, ¿no? Bueno, pues básicamente la PNL, para entenderla hay que irse al origen.
para qué empezó a crearse la PNL, ¿no? Y la PNL se empezó a crear para sacar estrategias de gente que tenía mucho éxito consiguiendo determinadas cosas. O sea, la PNL nació para modelar, para sacar un modelo, qué pasos hacía la persona en su mente y qué acciones hacía para conseguir un éxito. ¿Y qué ocurrió? Que por fortuna o por desgracia, y ahora explicaré por qué la desgracia, ¿no? Modelaron a los 3 terapeutas o a 3 terapeutas que tenían mucho éxito en aquel tiempo, que fue a Phil Spells, el padre de la Gestalt, y déjame que te diga que a este no lo modelaron en vida, o sea, ya había muerto, lo modelaron a través de vídeos. Milton Erickson, que es con quien más tiempo pudieron dedicar y con quien más tiempo pudieron estar para sacar pues partes de ese modelo de la PNL, Sí. y con Virginia Satir, que es de quien sacaron toda la parte sistémica. Ella era una famosa terapeuta americana, como muy bien sabes, que trataba temas familiares, ¿no? Sí. ¿Y por qué he dicho desgracia? Porque la parte mala de esto es que muchas veces la PNL se ha asociado solo a temas de terapia, a temas terapéuticos. ¿Por qué? Porque eran 3 terapeutas. Pero no es cierto. La PNL, como lo que enseña es a sacar ese modelo, esas estrategias, esos pasos mentales que hace la persona y esas acciones, puede servir en cualquier ámbito. Y déjame que te ponga un ejemplo. Imaginemos que tenemos dentro de la empresa alguien que es muy bueno en organización. Y yo quiero que pues parte de mi equipo saque o haga o mejore su organización. Pues yo puedo coger a esa persona y sacar ese modelo. Ahora bien, puede ser de una persona o de varias personas. Si yo tengo más de una persona que hace bien ese sistema de organización, va a ser mucho mejor que solamente modelar una, ¿no? Y de ahí sale la PNL, pero se ha acabado derivando en otras cosas de las cuales hablaremos a través de este podcast. Antes he nombrado, bueno, antes he dicho que tú eres trainer de la Society of NLP de Richard Bandler. ¿Quién es Richard Bandler? Pues Richard Bandler es uno de los co-creadores de la PNL, son 2, Richard Bandler y John Grinder, y ellos lo que tienen son sus propios entrenadores, ¿no? Eso quiere decir que te has formado directamente con uno de ellos. Déjame que te cuente un pequeño secreto ahora que no nos escucha nadie, que es que solamente puedes ser entrenador de uno de ellos, ¿no? Porque los 2 están discutidos, ¿no? Eso de que la PNL ayuda a entender mejor a la otra persona, pues bueno, está bien, ¿no? Pero que más que nada dar ese dato. Solo en algunos casos. Exacto, son algunos casos, ¿no? Dicho esto, yo pertenezco a Richard Bandler, ¿no? O sea, me formé con él. ¿Por qué? Porque me gustó mucho más la forma provocativa que tiene, es mucho más americano, mientras que John Grinder es mucho más, entre comillas, más coachiniano, ¿no? Menos invasivo, etcétera, ¿no? Y en realidad Bandler es un showman, y ver a Richard Bandler realmente cuando sabes PNL, o sea, ver a Richard Bandler, si no sabes PNL, no entiendes lo que hace, ves ahí a alguien, te ríes y ya está. Exacto, es un show. Cuando sabes PNL es cuando realmente alucinas. Y cuando ves a Grinder es una forma totalmente diferente, pero, bueno, ya te digo, no va tanto con mi estilo. No, de hecho no es ni mejor ni peor, como tú dices, son estilos diferentes. De hecho, cuando ellos se separan, cuando ellos se enfadan, porque hay que decirlo así, fue a partir de una discusión que tuvieron, los caminos de la PNL divergen, y en realidad, si lo miramos desde un punto de vista externo, hay ciertamente 2 PNLs o 2 ramas de la programación neurolingüística, ¿no? A pesar de que, bueno, pues tú y yo podemos tener más afinidad por Bandler, por todo lo que hace, porque realmente sí que considero que es un auténtico genio. No hay que desdeñar ni muchísimo menos el trabajo de Grinder, porque es muy buen trabajo. Él se ha centrado más incluso en temas que tienen que ver con empresa, mientras que bueno, Bandler a lo largo de los años ha derivado a otro tipo de asuntos, ¿no? Correcto. Si alguien te pregunta... por cierto, déjame decirte algo con relación a la definición formal bandleriana de PNL. Seguramente te lo preguntaré más adelante, pero tú ya sabes que yo soy muy crítico con la formación o con los formadores en PNL. Luego, en todo caso, entraremos en materia. Pero para mí una de las mejores formas de saber si estás delante de un buen formador o no es preguntarle qué es la PNL. Porque muchas veces ocurre, no sé si es tu experiencia, que, bueno, o te dan definiciones muy parciales o empiezan directamente a divagar, ¿no? Bueno, sí, es eso de, verás, es cuando tú con el lenguaje programas... Entonces, claro, una de las pruebas que realmente estás delante de un buen formador en PNL es pedirle que te la defina y entender al final, cuando te la ha definido, qué es esto de la PNL, ¿no?
Claro, sí, eso normalmente pasa porque como la PNL se puede utilizar en tantos ámbitos y en tantos campos, cuando alguien se ha formado en PNL, con alguien que se ha formado en PNL, con alguien que se ha formado en PNL, llega tan contaminado que al final se quedan con una parte muy parcial de realmente el potencial que tiene la PNL, ¿no? Y por eso pasa eso, que le preguntan, ¿qué es? Una herramienta de comunicación, una caja de herramientas para tu bienestar, y todo eso es una parte, es una fracción de lo que es la PNL. O directamente dicen, bueno, por ejemplo, ¿no? Sí, están en mitad de una definición, no acaban de salir airosos de la definición y dicen, bueno, por ejemplo, cuando tú... Y digo, bueno, pues espérate, no lo tienes muy claro. Exacto. Yo me encontré una vez con una persona que en España al menos es bastante reconocida en el mundo de la PNL, que estábamos en una comida, ¿no? Y me dice, bueno, mira, alardeaba de que él había hecho una de las formaciones básicas en PNL 4 o 5 veces, ¿no? Y alardeaba, o sea, me decía, mira qué bueno que soy, que lo ha hecho 3 veces. Y yo siempre me digo, es que a la primera no te quedó claro, y lo tuviste que repetir 5 veces más, o cómo es eso, ¿no? Claro, eso también depende mucho del formador. O sea, un buen formador no hace falta que lo repitas 4 o 5 veces el curso, ¿me explico? Como mucho 2, o sea, como mucho 2 por si te ha quedado algo en el tintero. Correcto. Pero si lo tienes que repetir 4 o 5 veces, te puedes plantear o bien que no lo has entendido bien tú a la primera, o que el formador divagaba tanto que no te ha enseñado realmente la PNL. Okay. Oye, si alguien te pregunta para qué sirve la PNL, ¿en qué nos puede ayudar? Bueno, te voy a dar una respuesta formal porque yo sé que en tus podcasts eres mucho más formal que yo en los míos, entonces me voy a portar bien, ¿vale? Sirve básicamente, yo diría que para 2 cosas. Una, interacción con otras personas, o sea, todo aquello que sea interacción para comunicarnos de una forma mucho más eficiente con la otra persona. O sea, si yo entiendo la otra persona, qué botoncitos tengo que tocar para que el mensaje le sea más fácil que le llegue, para eso sirve. Por ejemplo, a todos creo que nos ha pasado, a todos o a la mayoría, que hemos dado un mensaje a 4 personas y ha habido una persona que lo ha entendido, otra que se ha ofendido, otra que se ha reído y otra que ha quedado indiferente. ¿Por qué? Si el mensaje ha sido el mismo. Porque el tema no es el emisor del mensaje, es el receptor. Entonces, como la PNL te va a enseñar en qué fijarte para poder comunicarte mejor, pues ese sería un ámbito, ¿no? O sea, todo lo que sea relacionarnos con otras personas. Y ahí entra el tema coaching, o sea, si tú quieres hacer un proceso de coaching, conoces mejor a tu coachee, te va a ayudar a que puedas hablarle desde su mapa, desde su interpretación, un tema de negociación, un tema de ventas, etcétera, ¿no? Y luego la otra sería a nivel personal. ¿Por qué? Porque cuando descubres, y ya hablaremos luego más tarde si quieres de esto, las estrategias mentales que haces que te llevan a un resultado concreto y no quieres ese resultado, o sea, por ejemplo, si me enfado o me pongo triste o me desanimo o me desmotivo, eso es porque estoy haciendo una estrategia mental inconscientemente, que no me doy cuenta, esto no somos conscientes de esto, pero sí lo hacemos inconscientemente, que nos lleva a ese sentimiento. Y la PNL lo que te va a enseñar es a detectar todo eso para poder modificar esa estrategia para conseguir un resultado diferente. Entonces, por eso yo siempre digo que sirve para, a grandes rasgos, 2 cosas: interacción con otros e interacción contigo mismo. Has hablado de estrategias. ¿Qué es eso de las estrategias? Porque esta es otra gran pregunta que no aparece en el 80% de los cursos de formación de PNL, ¿no? ¿Qué es una estrategia? Pues mira, eso es la base, por decirlo de alguna forma, el eje troncal de la PNL y es la parte más desconocida en la PNL. O sea, cuando la gente te oye hablar de estrategias y ha venido de otros cursos que han enseñado PNL, alucinan. Te dicen, pero es que esto no tiene nada que ver con la PNL. Claro, fíjate, programación neurolingüística. Como Bandler era informático, programación viene de programas, es qué programas tengo en mi mente. Un programa implica que hay estrategias. ¿Qué ocurre? Que esas estrategias es qué pasos haces mentalmente para hacer algo. Por ejemplo, antes te decía, ¿qué ocurre cuando nos ponemos tristes? Pues mentalmente estoy teniendo un diálogo interno, me imagino cosas. O sea, hay una serie de cosas que hacemos... De pasos, ¿no? Exacto. Que eso acaba derivando en ese estado emocional. Pero ¿qué ocurre? Que nuestra mente inconsciente eso lo automatiza. Entonces, no tenemos control sobre ese proceso, esa estrategia mental que estamos utilizando, y lo que ocurre es que de repente nos sentimos tristes y dices, ¿por qué te has puesto triste? Y lo asociamos, pues porque hemos escuchado una música, porque alguien nos ha dicho algo, porque nos ha venido un recuerdo, pero no podemos analizar qué pasos estamos haciendo. Entonces, la PNL muchas veces lo que te ayuda es, en esa parte de estrategias, a sacar qué creencias tienes para esa estrategia, qué valores hay dentro de esa estrategia,
que, bueno, metaprogramas, sus modalidades, Correcto. todos los ítems que te va dando la PNL están dentro de esa estrategia. Entonces, te va dando, para escenificarlo de una forma que a mí creo que es bastante acertada, si alguien que nos escucha entiende de música, hay una cosita que se llama ecualizador. Y el ecualizador, ¿no? Pues yo me acuerdo hace años, cuando no eran automáticos, que tenías tú que ir regulando botón por botón, subiendo un botoncito, subiendo otro, y hacía que esa canción sonara de la forma que más te gustaba a ti, porque podías cambiar muchas características, detalles de la música. Pues para mí la PNL es un ecualizador que te enseña qué botones tocar, y ahora tienes que ir ajustando con la persona que tienes delante o contigo. ¿Y qué ocurre? Que eso, lo fundamental es entender la estrategia mental que hace la persona. Correcto. Hay que entender que, como tú dices, Bandler era informático, era un ingeniero informático, y realmente su creación, la programación neurolingüística, está basada en la forma de pensar que tiene Richard Bandler, que es absolutamente ingenieril. Entonces él trata este tipo de procesos igual que si estuviese creando, igual que si estuviese programando cualquier tipo de software, ¿no? Exacto. Además hay un libro muy bueno que tú lo tienes encima de la mesa. Sí. Que este libro, yo siempre digo que es la Biblia de la PNL, es como la base de la PNL, y que realmente cuando te viene gente que ha hecho cursos de PNL y se lo leen, te dicen, uf, madre, pero es un tostón este libro. Sí. Claro, ¿por qué? Porque es el libro que te explica, aunque sea de los años 70 75, y largos, exacto, ¿no? Años 75. ¿Qué dices? Está anticuado, sí, ya, pero te explica la base de la PNL. Y no es un libro para leértelo en el metro, no. Es un libro para estudiarlo. Para trabajar, sí. Claro, para estudiarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay mucha gente que cuando ve este libro se dan cuenta de que lo que les han enseñado no tenía nada que ver con esto. Y el título del libro es muy simple, es Programación Neurolingüística, volumen 1. Eso es. Punto y final. Que, por cierto, si alguien quiere encontrar el volumen 2, hay que decir que no existe. No existe. Se quedaron en el 1 y ya está, ¿no? Y además es un libro muy difícil de encontrar. Lamentablemente, la editorial que lo publica en castellano, la editorial Caos, que es de Gabriel Guerrero, un excelentísimo formador en programación neurolingüística, maestro tanto de Jaume como mío, sí. Ya no existe. Pero es un libro absolutamente vital y para los que realmente quieran conocer qué es la programación lingüística o se quieran dedicar profesionalmente a formar a otras personas, este es un libro básico. Es un libro básico. Está escrito por John Grinder, Richard Bandler, cuando todavía estaban juntos, Robert Dills, que es otro factotum de la programación neurolingüística, y Judith Delosier, otro, es decir, está escrito por el grupo primigenio de los creadores de la programación neurolingüística. Déjame decir que en inglés sí que está, ¿eh? Si alguien tiene suficiente conocimiento de inglés, puede buscar Neurolinguistic Programming, ¿de acuerdo? Volumen 1, ¿sí? Lo digo porque en español cuando hacemos la traducción de programación neurolingüística, en inglés es Neurolinguistic Programming, que es programando neurolingüísticamente. Correcto. Entonces, si alguien lo quiere buscar en inglés, pues lo puede buscar con ese título. Jaume, ¿qué papel juega el lenguaje? Ya sabes que este es un podcast sobre persuasión e influencia. ¿Qué papel juega el lenguaje en la PNL? Fíjate, si se llama programación neurolingüística, ¿no? Pues de las tres patas forma la importancia de un 33%. Yo no te diría que es un 33%, te diría que es muchísimo más, ¿no? Sí. De hecho, el lenguaje es básico. Y aquí déjame que explique algo que es luchar contra los molinos de viento, ¿no? Que hay muchos expertos, y hago el gesto de entre comillas, que te hablan de que el lenguaje corporal tiene una importancia del 70%, del 80%, y es cierto que en determinadas situaciones sí que es importante el lenguaje corporal, y el lenguaje corporal es muy importante, pero también lo es el paraverbal y el lenguaje verbal, ¿no? ¿Por qué? Porque las palabras que decimos tienen un impacto en la persona. No es lo mismo decirle a alguien que había una persona que estaba vigilando a otra que decir que la persona estaba acechando a otra. Entonces, fíjate cómo cambiando una palabra cambia la representación que se hace de la persona en su mente. Correcto. Entonces, cuando te decía en inglés que es Neurolinguistic Programming, es programando a través del lenguaje. Y el lenguaje es básico en la PNL. El lenguaje, repito, el hablado. El corporal también, porque sirve para calibrar, sirve para muchas otras cosas. El paraverbal, evidentemente, también. Pero vamos a decir que lo que importa es la coherencia entre los tres canales, ¿no? Correcto. Otra cosa es si queremos detectar mentiras, que es más, evidentemente, el lenguaje verbal lo tenemos más entrenado para mentir, etcétera, ¿no?
Pero cuando a mí yo oigo gente que no, lo más importante es que es el lenguaje corporal. Pues nada, si hiciéramos este podcast tú y yo con lenguaje corporal, el que nos está escuchando... Todo un éxito. Sería un excitado, o sea, se podríamos tomar un café tranquilamente en el silencio, ¿no? Hablando de detección de mentiras, vamos a hablar de algunos mitos de la PNL, si te parece. Venga. Oye, ¿Richard Bandler es psicólogo? Bueno, él no es psicólogo. Lo que pasa que sí es cierto que lo quisieron, como él se mete mucho con los psicólogos, lo quisieron callar, entre comillas, correcto. y lo nombraron doctor en psicología honoríficamente, y eso fue lo peor que pudieron hacer porque encima le estaban dando una autoridad, ¿no? Entonces, no, Bandler no es psicólogo. Hay mucha gente que enseña PNL que te dice que Grinder era lingüista, que es verdad, que era lingüista, y te dicen que Bandler es psicólogo, ¿no? Que ya cuando partes de esa base dices, si ya empezamos así, Correcto. mal vamos, ¿no? Incluso algunos libros. Sí. Bueno, esto... Es que al final, cuando digo que algún formador dices, porque algún formador lo ha leído de un libro, ¿no? Uh-huh. Aquí, digo en España porque yo estoy en España, no sé en el resto de Europa o del mundo, pero hay mucha gente que lee un libro y ya enseña lo que ha leído en el libro, ¿no? No lo filtra por nada más. Entonces, cuando en un libro te dice que Bandler era psicólogo, el que va a enseñar PNL lee eso y dice, fíjate que era psicólogo, ¿no? Y dice que es psicólogo, pero no era psicólogo, al revés, o sea... Si tú oyes a Bandler hablar, nunca te va a hablar bien de los psicólogos. Jamás. Al hilo de lo que dices, hay un famoso, al menos aquí en España, famosísimo conferencista, ya no está tan de moda, pero hasta hace bien poco ha estado muy de moda, que en sus cursos, no en sus conferencias, en sus cursos comentaba que el creador de la programación neurolingüística es Tony Robbins. Imagínate. Tony Robbins inició un practitioner, pero nunca lo acabó. Ni falta que le hace, por otra parte, ¿no? Uh-huh. Pero imagínate cómo está el nivel de desconocimiento de esta materia, ¿no? Sí, no, es impresionante. ¿Es verdad eso de que antes lo has comentado, ¿no? Que la programación neurolingüística es terapia? Se puede utilizar para terapia, pero no es terapia. Es para muchos otros. Es una herramienta que tú puedes utilizar. Exacto. Por ejemplo, yo, mira, tuve bueno, he tenido varios, ¿no? Pero la primera, que fue la que me impactó, me preguntó si se podían trabajar adicciones con PNL. Uh-huh. Claro, se pueden trabajar... Bueno, si tú sabes trabajar adicciones, la PNL es una herramienta perfecta que te va a dar como complemento otros recursos. Uh-huh. Pero solo con la PNL, pues yo no lo haría, ¿me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, sobre todo cuando se va a cursos, a la gente se le enseña, por ejemplo, hacer curas rápidas de fobias, ¿no? Uh-huh. Sales del curso y hago cura rápida de fobia. Pero vamos a ver, alma de cántaro, si ni siquiera te han explicado lo que es una fobia. Correcto. O sea... No sabes lo que hay detrás de una fobia. Mucha gente no sabe distinguir entre una fobia y un miedo. No, claro. Y no sabes si hay otro trastorno más grave debajo. Y la persona, como no sabe lo que es, lo ha identificado como una fobia, se pone a trabajar la fobia y a lo mejor hay un trastorno ahí mucho más importante. ¿Me explico? Entonces, bueno, eso sí que ahí se echa un poco de falta algo de regulación, ¿no? De alguien que diga, no, para explicar la cura rápida de fobias, primero te has de haber leído un libro de trastornos mentales y tener muy claro que es una fobia. O sea, lo que vino siendo ser terapeuta. Exacto. Sí, pero el gran problema es, se han pensado que es parecido al coaching, ¿no? Que en el coaching como es, si tú ves algo raro, que yo muchas veces también pienso, ya, pero ¿cómo lo identificas si no sabes cuáles son los síntomas, ¿no? Correcto. O sea, lo has de derivar, ya, pero para derivar tengo que saber qué síntomas tiene la persona. Si no lo sé, no sé, lo voy a derivar cuando crea que, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el coaching te dicen que se derive, pero en PNL además se vende en plan de, no, si tienes una fobia, tú se la quitas. Si tienes un no sé qué, tú se lo quitas, ¿no? Es medio magia, ¿no? De hecho, la PNL muchas veces se ha vendido como eso, ¿no? Como una disciplina mágica que con unos pases mágicos, pues tú sales del curso nuevo. Claro. De hecho, hay un grandísimo problema con este tipo de formaciones. Y no solo pasa en PNL, también pasa en coaching, que es una disciplina que atrae a muchísimas personas que necesitan terapia. Claro. Y van a los cursos con la esperanza de que se curarán, consciente o inconsciente de que eso les va a ayudar a tratarse, ¿no? Sí. Y bueno, tú y yo hemos visto en cursos de PNL, sí. Además tú como formador, no solo como compañero, como alumno, sí. Pues en muchos casos interesantes y divertidos. Sí. Entre comillas, lo de divertido. Sí. El mito que más ganas tengo de preguntarte y que más me gusta. Venga, va. Dale. Oye, si miras arriba y a la derecha mientes... Bueno, ahora estoy mirando arriba a la derecha, tú me ves y por eso te ríes, lástima que no os puedan ver, ¿no? Para darte la respuesta. Vamos a ver. A mí me gusta explicarlo de dos formas. La forma para que lo entienda la abuela, ¿no? O sea, que
no sé si era Einstein o alguien dijo, ¿no? Pues, si dicen que fue Einstein, no lo sé tampoco porque no lo oí yo, pero te dicen que no puedes considerarte experto en algo hasta que no lo explicas y lo entienda tu abuela, ¿no? Y lo entiende tu abuela en la explicación, ¿no? Vamos a ver, si eso fuera cierto, no lo utilizaría la policía, no lo utilizarían, o sea, coger a alguien y preguntarle, oiga, usted la mató, y cuanto mire arriba a la derecha, no hace falta ni juicio, es culpable, está mintiendo. Seríamos un polígrafo con patas. Eso no es cierto, no es verdad. ¿Qué ocurre? Que cuando te dicen eso, te venden la seguridad. O sea, si tú vas a un curso y sales del curso sabiendo o creyendo, porque crees que sabes, que alguien te miente, eso te va a dar seguridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que sales del curso y dices, qué guay, pero a la que lo pones en práctica, empiezas a darte cuenta de que la cosa no va bien. ¿Y qué ocurre? Que normalmente no piensas que está mal lo que te han enseñado, piensas que eres tú que no sabes hacerlo bien. Correcto. Entonces, ese es el gran problema. Claro. La otra parte es, no es cierto, y además, si alguien ha hecho algo de PNL, lo va a entender perfectamente. Si alguien no ha hecho algo de PNL, ahora le voy a dar una idea que pueda hacer para aprender esto que voy a decir. En el mismo curso, más adelante, se contradice. Porque si yo te enseño que mirando arriba a la derecha mientes, y luego te voy a enseñar que hay una submodalidad visual, que es que estás asociado o disociado, si voy a mirar arriba a la derecha tengo que estar en un estado disociado. Si estoy asociado no sirve. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que en el propio mismo curso luego te van a enseñar algo que contradice esto de que si miras arriba a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces, cuando te decía esto de que, para quien no sepa PNL, ¿vale? He preparado para el día 13 de enero yo le llamo un reto, que es descubre la PNL durante 5 días a través de un grupo de WhatsApp, pues que las personas puedan hacer ejercicios, que puedan, vamos a tener cada día un audio, vamos a tener un PDF para que puedan hacer ejercicios, y además cada día voy a hacer una masterclass en directo para que puedan asistir online. Con lo cual, invito a todo aquel que quiera que se una para poder entender esto de las submodalidades un poquito mejor. Bueno, ahí voy a hablar, durante 5 días voy a explicar, y es gratuito, voy a explicar cosas de PNL, ¿no? Y una de las cosas que voy a hacer es a la gente que se apunte, de entrada le voy a regalar un pequeño curso que tengo de mitos de la PNL, donde, aparte de que hay otros, ¿no? Como tú muy bien decías. Hay otros muchos. Hay unos cuantos, sí, ¿no? Pero este es vamos a decir, el más, para mí, el más... el que más se ha comunicado a la gente, ¿no? El que más se ha dado. No, si miras arriba a la derecha, arriba a la izquierda. Bueno, esto se llama accesos oculares, y sí es cierto que cada persona tiene accesos oculares, pero es una parte, primero, que requiere mucha observación, segundo, que requiere conocer muy bien a la otra persona, mucha calibración, y tercero, que no es una herramienta tan importante como para saber exactamente qué está haciendo una persona dentro de su mente. La PNL tiene muchas otras herramientas, los recursos más interesantes, exacto, más potentes. y más potentes. Sí. Por cierto, si alguien quiere realizar el reto, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo se puede poner en contacto contigo? ¿Cómo puede...? Pues si te parece, Óscar, dejamos el enlace en el comentario de tu podcast. Perfecto. ¿Vale? Y ahí, haciendo clic, accederá directamente a un WhatsApp que es directo conmigo, me pide poder acceder al reto, y yo le haré un par de preguntitas y ya lo pasamos al grupo para que pueda el 13 de enero a las 8 de la mañana empezar con del reto. Perfecto. Oye, vamos a algo muy pragmático. Venga. Además de contactar contigo, sí, si alguien pues está interesado en programación neurolingüística, si mira la red se va a volver loco. Es decir, si entra en Google y pone PNL, formación en PNL, le van a dar ganas de salir de allí corriendo. ¿Cómo puedes detectar un buen profesional de programación neurolingüística? Alguien que realmente te pueda enseñar bien programación neurolingüística. Aquí hay uno, que lo tengo aquí delante, que es Jaume Serral. Luego nos dará la información para que os podáis poner en contacto con él. Pero, ¿qué criterios utilizarías tú para pues mira, escoger? Precisamente tengo una guía en la página web, que es una guía donde doy criterios para hacer este tipo de elección, pero te resumo algunos. Para mí el primero, el inicial, es que el formador esté formado, o sea, entrenador oficial de Bandler o de Grindr. Hemos hablado antes de la diferencia entre Bandler y Grindr. Bueno, ¿qué te aseguras con eso? No te aseguras que el formador sea bueno. Al menos lo que te aseguras es que no te van a enseñar mucha cosa rara, mucha contaminación por en medio, ¿no? Correcto. Al menos no te van a enseñar a abrazar árboles, a hablar con piedras o tirar las cartas. ¿Me explico? Entonces, primer paso imprescindible, entrenador oficial de Bandler o de Grindr. Eso quiere decir que el título va firmado por Bandler o por Grindr. Cuidado,
Porque esta es otra de los consejos que doy. El marketing, ¿no?, en las webs hace mucho daño. Hay algunas personas que se venden como que han estado formados personalmente por Bandler y por Grindr. Fíjate lo que implica el poder de la lingüística, ¿eh? Correcto. Personalmente, que parece que, vamos, que sean amigos de toda la vida, pero es que no hay otro tipo de formación. O sea, tú y yo nos hemos formado personalmente con Bandler, correcto. Claro. Y en cambio no son entrenadores, ni de Bandler ni de Grindr, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedes saber si es entrenador de Bandler o de Grindr? Si el certificado que te emiten está firmado por él. Ese es el primer paso y fundamental. De hecho, cuando yo te he presentado como trainer. Para ser un trainer hay que pasar una formación específica de trainer. Es decir, no vale... por ejemplo, en mi caso, yo soy máster en programación neurolingüística, pero no soy trainer. Yo no doy formaciones en programación neurolingüística. Yo he colaborado puntualmente contigo en alguna formación, algo muy concreto, pero yo no soy formador, no puedo expender títulos de programación neurolingüística de la Society ni nada por el estilo. Tienes que ser trainer, y para ser trainer tienes que pasar una formación específica en Orlando o Correcto. en Londres, que te certifica precisamente como entrenador. Correcto. En el caso de Bandler, en el caso de Grindr tiene su sistemática. Correcto. Es ¿Qué muy es lo que parecido. ocurre? Que como no está regulado, esto es la selva. O sea, podríamos emitir un título donde Óscar Fernández y Jaume Serral, que además podríamos con otra persona más montar la asociación hispanoparlante de PNL, ¿no? Porque esa es otra. O sea, montar una asociación es 3 personas y ya está. Y a partir de ahí certificar, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿quién garantiza que eso que estás enseñando realmente es PNL y no hay contaminación de otras cosas? Yo recuerdo ahora unos años, ahora 13, 14 años, buscando sitios donde hicieran el trainer aquí en España, que me encontré un curso de trainer de PNL, ni de Bandler ni de Grindr, evidentemente, y uno de los apartados del temario era tu acompañante, el ángel de la guarda, ¿no? ¿Sabes? Era como, a ver, yo no entiendo, ¿no?, la diferencia, ¿no? O sea, en la PNL que yo he estudiado no hay ángeles, ni de la guarda, ni nada. O sea, yo no digo que no existan, pero eso sería otro curso. O sea, un curso de ángeles, otra cosa, ¿no? Pero no mezclarlo. Entonces, eso es fundamental, ¿sí? Luego, lo que te diría es que después de eso, que vieras el feeling que tienes con el profesor. O sea, que Eso pudieras es hablar fundamental. con él por teléfono, que pudieras verlo online o en directo, pero sobre todo hablar con él. Para mí hay una cosa que es muy congruente, muy importante, que es la congruencia, ¿no? Correcto. Es decir, al final estamos hablando de habilidades comunicativas, estamos hablando del el poder de la relación, ¿no? De cómo establecer relaciones potentes con otras personas para poder cumplir con determinados objetivos, y para mí es muy importante que el formador sea congruente. Hay muchas perlas por ahí que son formadores y que bueno, pues sí, cuentan una cosa pero están predicando otra diferente, ¿no? No tienen ningún tipo de habilidad, ni siquiera tienen ningún tipo de intención de establecer lazos medianamente afectivos con los formadores, con los alumnos, y para mí eso es muy importante. El nivel de congruencia es vital, ¿no? Claro, fíjate, yo por ejemplo una cosa que siempre miro de hacer es que los grupos sean muy pequeños, ¿no? Claro, hacer un practitioner de PNL donde el grupo es de 25 personas, ostras, el formador no va a poder estar por ti. Ya, tienen staff, ya, pero es que el staff es gente que va ahí, que repite el curso y para no pagar está haciendo de staff y no tiene casi ni idea de PNL, solamente ha hecho un curso antes que tú. Entonces, ¿qué ocurre? Otro de los factores que yo considero que es muy importante es la cantidad de asistentes que va a tener el curso. O sea, primero, si es Bandler o Grindr, si no es ni de Bandler ni de Grindr, ni se te ocurra. Segundo, el contacto con el formador a ver qué pasa. Tercer filtro, oye, ¿cuánta gente? 15. Bueno, 15 ya empieza a ser un número aceptable, pero justito. 20, déjalo, no vayas. 6 personas, ideal. 7 personas, 8, 10 personas, 10, ideal. ¿Por qué? Porque el formador te puede supervisar, puede estar encima tuyo y va a estar ahí contigo. Y un último, Óscar, déjame que te diga un último, es que este es muy personal mío, ¿no? Es la relación que establece el formador con el alumno, ¿no? Hay formadores que no quieren ir a comer con los alumnos, que no quieren relacionarse con el alumno, y para mí, déjame que te diga que cuando yo más conozco a la persona. ¿Y por qué quiero conocer a la persona? Para luego poder aplicarle PNL mientras aprende PNL, claro. Es en la hora de las comidas. ¿Y qué ocurre? Que también es cuando los alumnos ven más al Jaume, no al Jaume formador, sino al Jaume realmente. Y ahí es donde se dan cuenta de esa congruencia que tú decías. Dicen, fíjate, es que aunque está comiendo con nosotros, y la persona se interesa en la otra persona, o sea, no está hablando del sexo de los ángeles, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirte? Que para mí un último criterio que diría aquí, en la que ya tengo más, es que observes o que tengas en cuenta si el formador va a comer con el grupo
o el formador solamente va una vez para quedar bien y ya está. Perfecto. Oye, vamos acabando. Vamos a hacer una cosa, vamos a recomendar libros. Porque Venga. hay mucha gente que ya es posible que ya conozca la programación neurolingüística y que ya tenga algún libro de PNL, pero es posible también que haya gente que es la primera vez que escucha esto y esté interesado. Y si son más o menos parecidos a nosotros, pues irán seguramente a la casa del libro, a Amazon o en la librería de su localidad a buscar libros de PNL. ¿Vamos a recomendar uno cada uno? ¿Te parece? Vale. Vale, venga, va. Venga, dale. voy a entender que lo ha hecho congruente. Te toca, va. ¿Cuál recomiendas tú? Además del que hemos dicho de programación neurolingüística. Ya me lo has quitado de la boca. A ver, como libro genérico, depende del nivel. Si la persona no tiene ni idea de PNL, pero, déjame que te diga algo. Cuando a mí me viene alguien a un curso y me preguntan, oye, me he leído o me leo algún libro antes del curso, les digo, les digo, ni se te ocurra, ven con la cabecita virgen, o sea, ni se te ocurra. ¿Por qué? Porque mi recomendación es, haz la formación con un entrenador de Bandler o de Grindr, con todos los criterios que hemos hablado antes, y luego cada recurso, cada herramienta que te van a dar en la formación, hay un libro para esa herramienta. Pero no hay un libro genérico bueno de PNL. Ahora, si tú no tienes ni idea y quieres saber, aparte de los vídeos que yo tengo en la página web, en YouTube, que puedes ver, pero quieres leerte un libro porque te gusta oler el papel, porque te gusta sentir el libro en las manos mientras estás tomando un cafetito, te puedes comprar, pues yo qué sé, el de PNL para Dummies. El de PNL para Dummies, ¿sí? Sobre todo el de Introducción a la PNL, ese no te lo compres, ¿vale? No. Este que acaba de decir, Introducción a la PNL de un tal Joseph O'Connor, por favor, no. Huye corriendo, déjalo en la estantería, escóndelo bien si nadie te ve, porque es uno de los peores libros de PNL. Y es un libro famosísimo, por cierto. Hombre, porque tiene un muy buen nombre. Si tú buscas PNL, Introducción a la PNL, vende. Que, por cierto, es un tocharro impresionante y absolutamente desenlavazado. Bueno, absolutamente claro, respeto la opinión de Jaume. Yo sí que voy a dar algunos títulos. Sí que es cierto lo que dice Jaume. Jaume, es verdad que para cada, digamos, herramienta o para cada enfoque de la programación lingüística hay un libro apropiado, porque no existe un libro de la PNL como tal. Correcto, es verdad. correcto. Yo voy a citar algunos que tienen que ver con libros realmente antiguos, porque mi opinión es que los buenos libros sobre programación neurolingüística son los libros de los años 70, de los años 80, Correcto. de cuando Grindr y Bandler estaban juntos. Por cierto, ellos no escribieron prácticamente ningún libro, sino que son transcripciones de sus seminarios. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Use su cabeza para variar. Es un libro que en ocasiones es complicado de encontrar porque las ediciones se acaban, pero de tanto en tanto se van reeditando. Ese es un libro, bajo mi punto de vista, muy bueno si quieres conocer más sobre submodalidades. Exacto. Ahí, Eso quería decir, sí. que ese libro es para submodalidades. Porque es un seminario absolutamente de submodalidades. Exacto. Y submodalidades es uno de los recursos que implica la PNL. Por eso decíamos que hay libros para los recursos, pero Correcto. genérico no. Correcto. No es la PNL. Exacto. Esa es otro truco para detectar a un buen formador. No, es esto de, claro, cuando tú miras en blanco y negro. No, eso es solo de una parte. Hay otro libro que a mí me gusta muchísimo, que en esta ocasión ya no estaba Grindr con Richard Bandler o Bandler con Richard Grindr, que es La magia en acción. Es un libro también que es la transcripción de un seminario. Este es un libro fantástico, maravilloso. A mí me divierte muchísimo. Y es de los típicos libros que te dan ganas de saber más. Y por último, bueno, perdón, llama. No, que digo que aunque yo no diga nada, porque como estás escuchando el podcast pero no me puedes ver, yo estoy asentando todo el rato con la cabeza. Estás sintiendo todo el o sea, rato, sí. Comparto 200% lo que te está diciendo Óscar. Y el último, aunque hay más, De sapos a príncipes, también un libro antiguo de Richard Bandler. Insisto, cuando digo antiguo es porque son los mejores. No te importe que sea de los años 80, da igual, son los mejores libros que vas a encontrar sobre programación neurolingüística, de sapos a príncipes. Venga, ya no os caliento más la cabeza. Uno más, Óscar. ¿Uno más? Ya que hemos hablado de la importancia de la lingüística, Venga. La estructura de la magia, volumen 1 y volumen 2, que eso es todo lingüística. Sí, ahí lo tienes, por eso. Correcto, sí. Me lo guardaba porque también es un libro muy complejo.
pero que, bueno, si quieres profundizar en la esencia, o la primera esencia, los primeros trabajos de programación neurolingüística, La estructura de la magia, volumen 1 y volumen 2, es un libro fantástico. Jaume, ¿dónde podemos encontrarte? Pues en humanabilities.com, esa es la página web del centro, o en jaumeserral.com también, que es la web más personal. De todas maneras, vamos a dejar, lógicamente, los enlaces en las notas del programa. Para el reto, acuérdate. También. Además, para el reto, que por favor, repítelo. Pues el 13 de enero empezamos durante 5 días, vamos a hacer ejercicios para que descubras la PNL. Y cada día voy a hacer una masterclass para pues aclararte dudas, pero también para darte contenido y que entiendas cómo funciona mucho mejor y qué es la PNL. Jaume, amigo, compañero, ha sido un placer. Nos hemos ido más lejos de lo habitual. Ya estaba previsto esto, ya sabía que íbamos a hacer más de 20 minutos. Vamos casi por la media, por los 40 minutos, pero ha sido un auténtico placer tenerte aquí, créeme lo que te digo. No hace falta que te invite porque estás en tu casa, así Muchas que gracias. Muchísimas gracias por venir y hasta cuando quieras. Gracias a ti, el placer ha sido mío y cuídate mucho. Gracias a todos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el capítulo 59 de Créeme lo que te digo, el podcast que ha estado dedicado a la PNL, a la programación neurolingüística. Espero que te haya gustado mucho y sobre todo que te haya resultado útil. Ya sabes que esto es fundamental para mí. Si quieres echarme una mano para que sigamos hablando de influencia y persuasión y para que traigamos a personas tan interesantes como Jaume, solo tienes que valorar el podcast con 5 estrellas en iTunes o da un me gusta en iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, YouTube o en la plataforma desde la que nos escuches. Ya sabes que esta es la única manera que existe para que los buscadores nos posicionen. En 15 días más, créeme lo que te digo, será el número 60 y estará dedicado a cómo argumentar. Pero eso ya sabes que será en 15 días. Hasta entonces, te deseo que seas muy feliz y que convenzas a mucha gente. Hasta luego, profesores.